analizando y estaremos viendo algunos aspectos de la sola escritura en la Reforma y la sola escritura en nuestra vida diaria. Cuando hablamos de la sola escritura, para aquellos que de pronto no lo saben, estamos hablando de uno de los distintivos, yo creo que en importancia, el segundo más importante después del el concepto o la enseñanza de la justificación por la fe sola. Y estamos hablando del hecho de la sola escritura o el solo de la Biblia como el centro de la vida de la iglesia local. Cuando hablamos de la sola escritura, estamos hablando, y tenemos que remontarnos a la Reforma del siglo XVI, porque fue allí mismo, en el siglo XVI, con la Reforma Protestante que estamos celebrando en este mes, o bueno, se supone que las iglesias cristianas deberían estar celebrando este mes, y no solo celebrando, como me decía un hermano ahorita, que hoy las iglesias, inclusive las de corte más carismático, recuerdan algunos aspectos de la Reforma, pero nunca están de acuerdo con ellas, cuando si las llegaran a conocer más a fondo. Así que la Reforma del siglo XVI fue responsable, básicamente, de restituir a la iglesia el principio de la sola escritura, un principio que estaba perdido en cierta manera, o que había estado perdido por un tiempo, pero había estado operativo, había estado funcionando desde que la iglesia comenzó en la era posapostólica. Inicialmente, hermanos, nosotros debemos saber, los apóstoles enseñaron oralmente, pero al final de la era apostólica, después del tiempo en que los apóstoles murieron, toda la revelación especial de Dios, todo lo que Dios había revelado a estos hombres, Dios se propuso preservarlo para el resto de la posteridad de la iglesia, y de esta manera las escrituras fueron, valga la redundancia, escritas, fueron pasadas a mano, y de esta manera fue el medio, el método más eficaz para preservar dicha revelación. La sola escritura es la enseñanza fundada en las escrituras mismas. Es la creencia de que solo hay una revelación especial de Dios, que el hombre posee hoy en la figura de las escrituras, o lo que nosotros llamamos la Biblia. No hay otro medio de revelación especial, no hay otra forma en que los hombres puedan escuchar a Dios, sino es por medio de la bendita revelación que Dios dio a los apóstoles y a aquellos hombres comisionados por los apóstoles. Y cuando hablamos de sola escritura, no estamos hablando solamente del hecho de que la Biblia es la única fuente autorizada por Dios a través de la cual sus palabras son conocidas por los hombres, sino también estamos hablando del hecho de que estas palabras son materialmente suficientes. Son suficientes para abarcar todos los aspectos de la vida humana, todos los problemas de la vida humana y todo lo que tiene que ver con ella. Por su propia naturaleza, el hecho de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ellas representan la máxima autoridad para la iglesia de Cristo. Y aquí hago un paréntesis, hermanos. En esta iglesia local, el pastor no es la máxima autoridad. El pastor tiene una figura de autoridad delegada por las Escrituras, pero la máxima autoridad en la iglesia es la palabra bendita de Dios. No hay otra autoridad. Esa figura que hoy día la gente se inventa de que el pastor es la cabeza de la iglesia, no se encuentra en las Escrituras. La cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y la forma de conocer su voluntad y de reconocer su autoridad dentro de la iglesia es por medio de las Sagradas Escrituras. No hay otra autoridad máxima en la iglesia. Cierro paréntesis. Ahora, cuando hablamos de sola escritura, esto significa que no hay ninguna parte de esta revelación que no se haya conservado en forma de tradición oral independientemente de las escrituras. Es decir, estamos diciendo que no hay otra revelación, como ya veremos ahorita separado, veremos esta diferencia con Roma, en decir que aparte de las escrituras hay otra revelación aparte que haya sido guardada y que haya sido preservada de una forma eficaz, aparte de las escrituras. Solo las escrituras es la única enseñanza oral, digámoslo así, que podemos tener de un apóstol. ¿Cómo podemos nosotros escuchar, por ejemplo, la voz de un apóstol hoy día? Bueno, solamente a través de la lectura de las Escrituras. Esta mañana hemos leído Romanos capítulo 7 y hemos podido nosotros escuchar
No directamente la voz del apóstol Pablo, porque él ya murió, pero sí sus palabras y lo que él quiso decir a la iglesia de Roma. Por eso la Escritura nos registra la enseñanza apostólica y la revelación final de Dios. Ahora, ¿y por qué tenemos que nosotros resaltar como cristianos la centralidad de las Escrituras? ¿Acaso no se supone que la iglesia, entre comillas, es el lugar donde la Biblia se lee? ¿No se supone que la iglesia es el lugar donde la Biblia es explicada, donde supuestamente la Biblia tiene un lugar central? Bueno, hermanos, no es realmente así en nuestra época. Hoy día ha habido una crisis sin precedentes en la iglesia y sobre todo en los últimos 200 años. Por un lado, la iglesia ha empezado a creer revelaciones extrabíblicas y antibíblicas. Y por otro lado, eruditos, académicos, liberales han atacado precisamente la confiabilidad de las Escrituras. Todo sentido de autoridad dentro de la iglesia de Cristo de parte de las Escrituras se ha perdido. Y vuelvo y lo digo, por un lado la iglesia se ha desviado detrás de otras fuentes no autorizadas de parte de Dios, supuestamente, que hablan con la misma autoridad de las Escrituras, y por otro lado hombres inconversos que se llaman a sí mismos teólogos, minando la misma autoridad y la misma centralidad de la Escritura, tratando de cuestionar su veracidad y tratando de cuestionar su eficacia. Por eso necesitamos, hermanos, hablar de la Reforma Protestante hoy, que aunque fue en el siglo XVI, es aún relevante para nosotros. Y por eso he tratado de tener estas enseñanzas encadenadas una con la otra. Hace 8 días vimos la centralidad de la justificación por la fe sola, o la sola fide, en la Reforma, pero a veces se pasa por alto el hecho de que hubo otra controversia que fue igualmente grave para la vida de la iglesia en aquella época. Y aunque el tema central de la Reforma se centró en el debate de la justificación por la fe, el problema formal después giró alrededor de esta pregunta: ¿quién tiene la autoridad final acerca de lo que Lutero dice o el Papa dice? ¿Quién de los dos tiene razón? ¿Quién habla de parte de Dios realmente? ¿O Lutero con el cuento de la justificación por la fe sola, o el Papa con todas sus obras meritorias y todo este sistema que ellos tienen? Bueno, de hecho, Martín Lutero tuvo 2 debates con los 2 principales teólogos católicos romanos de su época, Martín Eck y el cardenal Cajerton. Y mientras Eck y Cajerton debatían sobre el tema de la justificación, señalaron que las opiniones de Lutero diferían significativamente de la posición oficial de la iglesia. Es decir, Lutero enseñaba una cosa totalmente diferente a lo que la iglesia romana oficial estaba enseñando. Para la Iglesia Católica Romana, tanto los antiguos concilios, que eran reuniones donde el Papa en aquella época citaba a todos los obispos de toda la Iglesia para debatir acerca de algún tema, llegar a alguna conclusión y dar una declaración oficial acerca de lo que la Iglesia creía, tanto esos concilios antiguos de la Iglesia como las declaraciones pontificias del Papa eran vinculantes para toda la Iglesia. Es decir, todos estos concilios eran tomados por toda la Iglesia y era creído por todos ellos. Así que estos 2 hombres pudieron demostrar que Lutero estaba en desacuerdo con todos los concilios de la iglesia, inclusive con el propio Papa. Martín Lutero fue percibido por muchos como un individuo arrogante y como un hombre muy soberbio. No podían entender cómo un hombre podía hacer lo que Lutero estaba haciendo. ¿Cómo un hombre osaba ir en contra de la autoridad de la misma iglesia romana? ¿Cómo un hombre osaba desafiar al Papa? En las mentes de estos hombres medievales, estas ideas eran ideas escandalosas. Ellos le dirían a Lutero: ¿quién crees que eres? ¿Que supones saber más que los concilios de la iglesia o el Santo Padre en Roma? ¿Quién te crees tú, Martín Lutero, para venir a poner otro fundamento distinto del que la iglesia ha puesto y el Papa tiene? Vaya hombre, Lutero. Causó revuelo en su época. Causó gran problema a la iglesia romana. Ahora, en estos debates que Martín Lutero tuvo con estos hombres, se le preguntó a él directamente si se oponía al Papa y a los concilios. Lutero admitió que de hecho lo había hecho de esta manera. En su opinión, los concilios de la iglesia podían equivocarse al igual que el propio Papa, decía él en estos debates.
Y por supuesto esto fue una idea muy perturbadora. Inclusive Martín Lutero fue declarado como un hereje y fue considerado como un hombre blasfemo por lo que estaba diciendo. Lutero fue rápidamente comparado con este hombre bohemio de unos siglos atrás, John Huss, quien 100 años antes hizo unas declaraciones muy parecidas a las de Lutero. A este hombre se le llamó el ganso de Bohemia, y este hombre fue quemado en la hoguera, John Huss, como hereje. Así que se causó un gran revuelo. Lutero fue excomulgado después del tiempo, y a su cabeza le fue puesto un precio. Se empezó a perseguir a Lutero por toda Europa. La Iglesia Católica Romana puso una recompensa por su cabeza. Y recordando los eventos que vimos en la primera enseñanza hace 15 días, en 1521 se hizo un intento, una resolución final con Lutero, donde funcionarios y príncipes de la Iglesia y el Estado se reunieron en una dieta imperial, pero no es una dieta como nos podemos imaginar. No era que Lutero estaba gordo y necesitaba adelgazar. No, una dieta era una reunión en la que el Estado y la Iglesia llamaban a un hombre o se convocaba, y en la ciudad de Worms, en Alemania, en presencia del santo emperador romano Carlos, Lutero fue citado, y después de recibir un paso seguro de conducta, es decir, que Lutero por un momento fue, digamos como con los guerrilleros de las FARC, fue amnistiado por un tiempo para que no fuera arrestado ni fuera asesinado, para que este hombre pudiera ir sin temor hacia Worms. Se le preguntó a Lutero, y no me canso de volver a leer esto una y otra vez. Se le pregunta a Lutero en la dieta de Worms: te pregunto, Martín, responde con franqueza, ¿no repudias tú tus libros o los errores que contienen? Y Lutero respondió con esas palabras inmortales que leí la vez pasada, pero quiero volverlas a leer. Dice lo siguiente: desde entonces su majestad y sus señores desean una simple respuesta. Responderé con total sinceridad. A menos que esté convencido por la Sagrada Escritura o por una razón evidente, no acepto la autoridad de los papas y consejos, porque se contradicen. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo y no retribuiré nada, porque actuar en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Ahora noten ustedes especialmente las palabras de Lutero. De allí surge este concepto de la sola Escritura. Dice Lutero: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Es decir, para Lutero las palabras de las Escrituras eran mucho más importantes, eran mucho más vinculantes y tenían una autoridad mucho más respetada y más alta que las palabras de los líderes de la Iglesia e incluso que los propios papas. Eso es, hermanos, en primera instancia, lo que significó la sola Escritura para los reformadores. Ya John Huss lo venía haciendo atrás, luego Lutero aparece y luego todo el resto de reformadores. Volver a colocar a la Escritura en una posición de autoridad dentro de la Iglesia. Lutero dejó aquí en la dieta de Worms claro y seguro de que él solo obedecería a las Escrituras, de que su autoridad máxima no sería ya el Papa, porque hay que recordar que Lutero era un monje. Ya no sería más Roma el lugar desde donde se dictarían las leyes y se diría qué se tendría que hacer, sino serían las mismas Escrituras. Y después de esto, Lutero dejó la dieta de Worms, cabalgando de noche, de camino a su lugar fue secuestrado por su propio pueblo, llevado al castillo de Wartburg, donde tradujo la Biblia al alemán. La lengua vulgar, digámoslo así, del pueblo. Desde este momento, la reforma provocada por Lutero barrió con la mayoría de los países de Europa. Por eso el segundo eslogan, aparte de la sola fe, la justificación por la fe sola que ocurrió con Lutero, en Worms, en la dieta de Worms, aparece el segundo eslogan de la reforma. Se estableció este eslogan por el desafío que Lutero hace en la propia cara del Papa y de los príncipes de la Iglesia y el propio emperador sacrosanto. Lutero estaba allí estableciendo que la máxima autoridad eclesiástica son las Escrituras. Y allí apareció este eslogan en latín: sola
escritura, que significa por las escrituras solamente. Y repito una vez más, ¿qué es la sola escritura? Lutero estableció que la única fuente escrita en este mundo que tiene el nivel de autoridad para atar, para amarrar las conciencias de los hombres es la Biblia. Lutero tenía un enorme respeto por la perspicacia, la sabiduría y la enseñanza de las Escrituras y sobre todo de los teólogos del pasado. Lutero leía a los teólogos del pasado, Agustín, Clemente, Tertuliano y todos estos hombres antiguos. Lutero sostuvo los credos y las confesiones de fe. Él sabía que obviamente sería arrogante el crear teología sin ninguna referencia, como pasa en las iglesias hoy. Los pastores no leen a otros autores porque ellos dicen que es literatura de hombres, que son ideas de hombres. Pero no hay una posición más arrogante que esa. Creer que yo solo puedo crear teología de la nada, sin ninguna referencia, sin la guía de grandes maestros que Dios ha establecido en la iglesia. Y aún sin embargo, por el gran aprecio que Lutero tenía por todos estos hombres, ellos creían que ningún documento escrito de hombres, ninguna confesión de fe, ninguna declaración de credo y ninguna declaración de un concilio tenían la autoridad para atar la conciencia de los hombres. La única persona con tal autoridad es Dios mismo y solo lo puede hacer a través de su palabra. Su palabra tiene tal autoridad que ha de atar y amarrar las conciencias de los hombres. Dice el Dr. James White: no significa que los reformadores rechazaran todo lo que cada cristiano en épocas anteriores ha dicho. De hecho, a menudo citaban a los primeros cristianos como partidarios de sus creencias. Sin embargo, reconocieron que esos creyentes anteriores no estaban inspirados, no eran infalibles y de hecho a menudo cometían errores en sus juicios y creencias, como lo hacen las personas hoy día. La única regla de fe infalible, argumentaron, se encuentra en las páginas de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que nosotros creemos, hermanos, como reformados. ¿Por qué somos reformados? ¿Por qué nos llamamos a nosotros mismos cristianos reformados? ¿Por qué esta iglesia se llama una iglesia reformada? Bueno, simplemente porque el legado de la reforma, de la sola escritura, de tener a la escritura como la máxima autoridad central en los asuntos que se deciden dentro de la iglesia, son las escrituras. Y esto parecería, como dije al principio, algo obvio. Bueno, la iglesia se supone que es un lugar donde la Biblia se enseña, pero no es así, hermanos. Ustedes entran a una iglesia moderna y hoy día hay todo tipo de cosas menos la Biblia. Se habla de todos los temas, se habla de todo tipo de cosas menos de la Escritura. La palabra de Dios simplemente es usada como un trampolín para hablar de otras cosas. La autoridad máxima no la tienen las Escrituras. Hoy en día la autoridad máxima la tienen los pastores, entre comillas. Lo que ellos digan, como ellos lo digan, sin tener respaldo bíblico, es palabra de Dios. Hermanos, estamos en una crisis terrible. Las iglesias han abandonado el principio de la sola escritura. Las iglesias se han entregado simplemente a la autoridad despótica de los hombres. Hombres que no conocen la palabra de Dios. Por eso la gran pregunta de Lutero siempre fue esta: ¿la autoridad de Dios está en un libro o en la institución de la iglesia? Fue la gran pregunta que Lutero se hizo en su época. ¿La autoridad la tiene este libro sagrado o la tiene la iglesia como institución? Por eso los reformadores creían en la sola escritura y declaraban a la iglesia que la iglesia romana creía y practicaba sola ecclesia, es decir, solo la iglesia. La iglesia salva, la iglesia interpreta, la iglesia da indulgencias, la iglesia nos dice qué debemos hacer. Todo es la iglesia. Y lastimosamente, hermanos, la iglesia cristiana moderna ha regresado a este mismo principio. Solo iglesia. Lo que la iglesia diga, lo que el pastor diga, como la iglesia lo enseña. La iglesia da salvación. No, hay unos que dicen, no, eso no es así. Bueno, sálgase usted de una iglesia con un descontento doctrinal a ver qué va a pasar. Van a empezar a echarle maldiciones, a decirle que le va a ir terrible. Bueno, ellos en su mente no están lejos de la iglesia romana. Ellos creen en el principio de la sola iglesia o sola eclesía. Simplemente porque se parecen a la iglesia romana.
que dice que es verdad y dice que es verdadera, porque ellos plantean la Iglesia romana que ellos hablan con infalibilidad, es decir, ellos creen que el Papa habla ex cátedra, habla de una forma infalible, él no puede estar equivocado. ¿Y qué pasó después de esto? Ocurrió el Concilio de Trento que hablamos la vez pasada, y el Concilio de Trento declaró a Lutero